Hermanos, miren, escuché aquí un testimonio muy fuerte, muy edificante. Estoy seguro de que les va a gustar mucho. ¿Saben por qué? Muchos de nosotros, hermanos, sé que tú también estás en esa lista. Tienes personas en tu casa que no sirven a Dios, personas que no están en la presencia del Señor, que no quieren compromiso con Dios e incluso huyen, ¿verdad? Así como el diablo huye de la cruz, hay personas que huyen cuando empezamos a hablar de Dios, ¿no es así? Cuando empezamos a hablar de Jesús, ahí es cuando empieza a complicarse. Hermanos, y este testimonio habla exactamente de eso. Este muchacho aquí era ateo, no quería saber nada, nada relacionado con la Biblia. Hasta que su hermana empezó a insistir para orar por él. Ella solo quería una oración, solo una oportunidad, solo una chance. Y entonces él pensó que iba a pasar vergüenza porque estaba en una fiesta familiar y de repente ella le puso la mano en la cabeza. Hermanos, miren, estoy impresionado con este testimonio. Van a ver lo que le pasó a este joven. Ustedes también se van a quedar en shock. Ya les voy a dejar aquí el testimonio y de verdad quiero que pongan mucha atención. Yo traduje del inglés al portugués y de hecho es un trabajo que lleva tiempo porque muchas veces escucho testimonios para traerles los mejores a ustedes. No es que haya milagros más grandes que otros, ¿verdad? Porque a veces la curación de un dolor de cabeza es un gran milagro. ¿Estás de acuerdo? Una paz interior que una persona siente ya es un milagro, pero me gusta traer esos testimonios que tienen más que ver con nosotros, que realmente nos van a impactar, ¿sabes? De ver el poder de Dios. Entonces, si ya te gusta este tipo de contenido, cada semana, esta misma semana, estoy preparando algunos aquí que te van a impactar. Entonces, te pido que te suscribas a mi canal, activa la campanita, ¿de acuerdo? Para que no te pierdas los próximos videos que voy a subir, y si quieres recibir una oración poderosa cada mañana y cada noche, te invito a participar en la oración de la mañana y de la noche. Ha sido una bendición. Cuántos testimonios, cuántos milagros, cuántas bendiciones tenemos para contar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, pon atención y después al final te pido que compartas esto con tus amigos y familiares, porque la gente necesita escuchar esto. Mira, el poder de Dios, hermanos, es muy fuerte, te vas a impresionar, escucha esto. Todo comenzó en la víspera de Año Nuevo del año 1012. Yo no imaginaba que esa noche mi vida sería totalmente transformada. Voy a compartir esta historia con ustedes ahora. Crecí en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Fui criado en un hogar cristiano. Éramos de una familia luterana y siempre íbamos a la iglesia, los miércoles, los viernes y los domingos por la noche. Siempre que había algo, estábamos ahí, reunidos con los demás hermanos. La fe formaba parte de nuestra vida, era parte de nuestra cultura, pero había un problema. Yo nunca había tenido un verdadero encuentro con Jesús. Yo era simplemente religioso y no conocía a ese Jesús del que siempre escuchaba en las predicaciones. Incluso tenía un cuadro en mi casa con una cruz y ese hombre colgado ahí. Eso para mí no representaba absolutamente nada. Por eso mi proceso para conocer al Señor fue largo y curiosamente comenzó cuando mi hermana mayor negó su fe. Mi hermana es 2 años mayor que yo y durante la preparatoria ella empezó a cuestionar su fe y la de nuestra familia. Ella decidió no presentarse más como cristiana ante las personas y empezó a buscar otras cosas: budismo, ocultismo, espiritualidad alternativa. Todo tipo de cosas ella quería conocer y entonces empezó a practicar esas otras creencias dentro de nuestra casa. Cuando eso pasó, empezaron a suceder cosas extrañas en la casa que nadie podía explicar. Recuerdo perfectamente despertarme en medio de la noche con mucha sed, ir a la cocina por un vaso de leche y sentir como si alguien me estuviera siguiendo por la casa. Me volteaba para ver quién era, pero no había nadie ahí. Aún así, sentía un miedo profundo, la sensación de que alguien estaba justo detrás de mí, listo para atraparme. Y solo muchos años después entendería por qué pasaba eso. Pero mientras más mi hermana practicaba esas cosas, más extraños se volvían esos sucesos en la casa. Al final, le diagnosticaron una enfermedad mental y decidió irse a la universidad. Para mí y para mi familia, lo confieso, fue un gran alivio, como si esa hermana extraña finalmente se hubiera ido de la casa. Entonces pasaron varios años y yo estaba viviendo la vida como cualquier otra persona. Yo también rechacé la fe en la preparatoria, fui a la universidad y empecé a vivir satisfaciendo todos mis deseos, todo lo que quería, todo lo que me daba placer, simplemente lo perseguía. Para mí, eso significaba que tenía varias relaciones con mujeres,
pornografía, bebidas, fiestas, y yo era muy orgulloso, muy creído, me sentía invencible. En ese tiempo yo era atleta, participaba en atletismo en la universidad y esa era toda mi vida. No tenía grandes ambiciones, no pensaba en mi futuro porque creía que ya tenía todo en mi vida. Pero al mismo tiempo, hoy analizando mi pasado, sé que no tenía nada y cuanto más me sumergía en ese estilo de vida, más era arrastrado hacia abajo, más me sentía vacío por dentro. Intentaba llenarme con todos esos vacíos de los que hablé, pensando que eso iba a resolver el problema, pero no lo resolvía y llegué al punto más bajo de mi vida por causa de mis relaciones. Y de las decisiones que estaba tomando, recibí una llamada telefónica de mi hermana, la misma hermana que todos pensaban que se había vuelto loca. De repente ella me llamó y me dijo así: «Hermano, conocí a Jesús». En ese momento me quedé sorprendido. ¿Cómo que conociste a Jesús? Eso fue lo que pensé en ese momento. Yo sabía de las luchas de mi hermana, sabía de las cosas que ella estaba buscando. Ella era radicalmente en contra de la iglesia. Ella buscó todas las otras creencias. Ella luchó con enfermedades mentales y ahora viene a decirme que conoció a Jesús. En ese momento pensé, se volvió loca de verdad, le lavaron el cerebro y entonces ella me contó su historia. Ella me contó que mientras buscaba esas cosas, conoció a un amigo que le presentó una iglesia. Allí, ella fue algunas veces a la iglesia y de repente agendó una consejería con uno de los pastores, y ese pastor logró explicarle el evangelio. Él habló con ella y le ayudó a procesar las cosas de su vida, y lo que pasó fue que el pastor identificó que había espíritus malignos actuando en la vida de mi hermana, de hecho, dentro de ella. Espíritus que no eran del Señor. Y a lo largo de varias reuniones y meses, a través de la oración y otras cosas, ella terminó siendo liberada de todos esos espíritus. Y por lo que ella me contó, eran como 6 espíritus los que fueron expulsados de ella, y cuando fueron expulsados, ella recuperó la cordura. Muchas de las cosas con las que luchaba, como la depresión o cambios radicales de humor, simplemente desaparecieron, mientras ella juició. Explicaba. Ella contó que el pastor le habló sobre el evangelio. Después de que ella fue liberada, el pastor explicó que fue Jesús quien la liberó de todas esas cosas. Fue Jesús quien transformó su vida, y ahora le estaba ofreciendo un camino para que ella fuera salva, perdonada, para que se convirtiera en una nueva criatura, y yo estaba ofreciendo un camino para que ella fuera salva, perdonada, para que se hiciera una nueva criatura, y yo estaba ahí, del otro lado, del teléfono, completamente confundido, pensando que todo eso era una tontería. Y yo estaba confundido con la historia que estaba escuchando y frustrado, porque mi hermana, que antes yo pensaba que estaba medio loca, ahora seguía pareciendo aún más loca, solo que de una manera diferente, ahora por causa del evangelio. Yo no sabía qué hacer con toda esa información, y fue ahí cuando ella me dijo: «Hermano, tú también necesitas conocer a Jesús, Él quiere presentarse contigo». Y entonces, eso para mí fue el colmo, y yo no quería conocer a Jesús de ninguna manera. Yo quería andar detrás de mujeres, quería seguir con las fiestas, con mis amigos, quería seguir haciendo las cosas que todos hacían. Yo no quería dejar mis pecados, yo controlaba mi vida. Entonces, cuando ella dijo que Jesús quería conocerme, eso no fue una buena noticia para mí. Pero mi hermana siguió buscándome. Ella me amaba mucho, me mandaba mensajes, oraciones, me llamaba, me animaba, decía que Jesús es real, que el evangelio es real y que Cristo realmente quiere conocerme, y que cuando yo estuviera listo, Él vendría y se presentaría ante mí y yo tendría la oportunidad de entrar en su reino. Ese lenguaje para mí era muy extraño en ese entonces, pero ella fue muy insistente. Casi un año pasó y estábamos en el fin de semana, en el último día del año 2012. Toda mi familia estaba reunida y mi hermana, que vivía muy lejos, de repente apareció. Ella dijo que no podría venir porque tenía un evento en la iglesia, pero llegó y después de saludar a todos, enseguida vino a hablar conmigo. Me contó que había manejado más de 10 horas en la carretera solo porque Dios le había dicho que debía hacer una simple oración por mí. Y entonces de inmediato pensé: Dios mío, esta chica no me deja en paz. Ella dijo, y no deja de insistir con esa historia. Confieso que me quedé sin saber qué hacer.
Ya hacía un año que ella me estaba buscando, diciendo todas esas cosas, y ahora estaba ahí frente a mí. Confieso que me sentía acorralado. Fue extraño la forma en que lo hizo, porque ella tenía un plato de comida en la mano, estaba pasando por la fila para agarrar la comida, y de repente paró todo lo que estaba haciendo y dijo: «Necesito orar por ti ahora. No puedo dejarlo para después». Y fue entonces cuando me enojé un poco con ella, ¿sabes? Le dije: «¿Cómo que orar? Estamos aquí para celebrar el año nuevo. Estamos aquí para festejar. Deja la oración para después. Solo quiero comer mi cheeseburger, mis papas fritas, y quiero ver los fuegos artificiales más tarde, así que déjame en paz. ¿Puede ser?». Y entonces ella me dijo lo siguiente: «No, no puede ser. Jesús quiere conocerte, y Él me envió aquí para que ore por ti, ahora». En ese momento sentí muchísima vergüenza. Miré a la izquierda, miré a la derecha, y me di cuenta de que algunas personas me estaban mirando. Pero para que ella me dejara en paz, pensé así: si ella quiere orar por mí, entonces que sea la oración más rápida de todas, porque tengo hambre y quiero comer. Y entonces ella me dijo lo siguiente: «Está bien, voy a orar por ti, solo va a durar 2 minutitos». Y entonces le dije: «Entonces hazlo, ora por mí porque tengo hambre y quiero comer». Fue entonces cuando ella decidió hacer la oración. Yo pensaba que ella iba a rezar el Padre Nuestro porque todos en la familia sabíamos la oración del Padre Nuestro de memoria. Yo pensaba que tal vez ella pondría las manos en mi hombro y que esa oración pasaría muy rápido y todo se resolvería. Pero entonces ella cerró los ojos, puso la mano en mi cabeza y simplemente empezó a orar en voz muy alta. Me quedé tan confundido porque de repente sus palabras empezaron a cambiar. No entendía lo que ella estaba diciendo. Cuanto más la escuchaba, más me daba cuenta de que no estaba hablando inglés. ¿Cómo qué? Ella estaba hablando otra cosa, otro idioma que parece que nunca había escuchado antes. Parece que estaba orando en un idioma extraño. Y en realidad lo estaba haciendo, y eso empezó a preocuparme bastante. Y si puedes imaginar, la escena era una escena muy incómoda. Las personas alrededor ya me estaban mirando, todos estaban asustados, y de repente ella decía esas palabras extrañas, abría los ojos y me miraba muy fijamente. Confieso que tuve miedo, pero al mismo tiempo me dio mucha rabia. Yo no quería estar ahí, quería irme. Y en el momento en que intenté levantarme para salir, fue cuando recibí una descarga eléctrica y no podía moverme. Yo simplemente estaba atrapado, pero no tenía sentido por qué estaría atrapado. Nadie me estaba sujetando, excepto mi hermana, que tenía la mano en mi cabeza. Y soy un hombre grande, mido más de 1,90, peso unos 100 kilos y aún así no podía moverme de ninguna manera. Entonces, simplemente me quedé ahí sentado mientras mi hermana oraba. Decidí cerrar los ojos y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que podía entender lo que ella estaba orando. No entendía las palabras que ella decía, pero sabía cuál era el idioma que estaba hablando. Era la misma sensación que cuando estás en el aeropuerto y la persona a tu lado está hablando ruso por teléfono. Tú no hablas ruso, pero cuando lo escuchas, sabes que es ruso. Y esa fue mi experiencia. Entonces empecé a escuchar a mi hermana y a darme cuenta de que ella estaba hablando un idioma de verdad. Y entonces me di cuenta de que era un idioma que ya había escuchado antes. Y finalmente supe qué idioma era ese. Ella estaba hablando hebreo, hebreo moderno. Y me quedé en shock porque eso me confundió mucho. Después de todo, yo conozco a mi hermana. Yo sé que ella nunca estudió hebreo. ¿Cómo es posible que pueda hablar ese idioma? ¿Cómo está hablando en un idioma que nunca aprendió? Y eso para mí no tenía sentido. Entonces, empecé a sentir mucho miedo. Y mientras sentía miedo, empecé a sentir una presencia en el ambiente que nunca había sentido en toda mi vida. Era una mezcla de belleza y perfección, pero al mismo tiempo yo estaba aterrorizado, me sentía desprotegido. Y de repente, era como si estuviera sin ropa, como si estuviera sucio, como si no debiera estar en esa presencia. Así es como me sentía. Lo sé, parece extraño, pero en el momento en que estaba teniendo esa experiencia, mi hermana de repente dejó de orar. Ella me miró y dijo así: «Jesús llegó, Él llegó a este lugar». Y yo pensé, ¿qué? Ella siguió diciendo: «Jesús está aquí, hermano, Él está aquí en la sala, y tú estás sintiendo su presencia y no sabes qué hacer. Él me contó que tienes miedo». Y fue en ese momento cuando mi corazón ardió, porque era exactamente lo que yo estaba sintiendo.
¿Cómo podría ella saber lo que yo estaba sintiendo? Yo no había dicho ni una sola palabra. Y entonces ella me dijo, está bien, Jesús está aquí y Él es el Señor. Él te ama, Él murió por tus pecados. Él está aquí porque quiere conocerte, quiere ofrecerte vida, vida. Él quiere que creas en Él y que entregues todo en sus manos. Y en ese momento entonces fue como si yo ya estuviera más familiarizado con todo eso. Ya no tenía tanto miedo. Y de repente empecé a pensar, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué está pasando aquí en casa? ¿Será un sueño lo que estoy viviendo? Y esta vez, ella entonces cerró los ojos, volvió a poner las manos sobre mí, y yo cerré mis ojos y empecé a orar, no de una forma mecánica. Pero de repente empecé a hablar directamente con Dios y le pregunté, Dios, ¿esto es real? ¿Es usted mismo? ¿Es usted quien está hablando conmigo, quien me está tocando ahora? Yo estaba haciendo esas preguntas, buscando respuestas, y mi hermana orando. Ella oraba de nuevo en lenguas, oraba de nuevo en hebreo, y yo buscando aquello que era real. Y de nuevo, yo sentía esa extraña mezcla de que ella estaba en paz con la justicia de Dios, lo cual me causaba un tremendo pavor. Después de todo, yo era el peor pecador de mi familia. Me sentía muy sucio en ese momento. Empecé a llorar sin parar. Estaba completamente abrumado por esa presencia y empecé a decir en voz alta, sé que el Señor está aquí, pero soy demasiado sucio para el Señor. Soy imperfecto, yo soy pecador, ya no hay solución para mí. Mi hermana seguía orando y yo finalmente me estaba conectando con el Creador. Y entonces fue ahí cuando escuché por primera vez una voz, y esa voz no fue externa, sino que fue directamente a mi corazón. Y lo escuché decir, no estaba loco. Él dijo así, yo soy Jesús, estoy aquí por ti, morí por ti, y soy yo quien determina lo que es limpio y lo que es impuro. Y por lo que hice en la cruz, por mi sacrificio, ahora te voy a purificar, estás limpio ante mí si entregas tu vida a mí. Y entonces escuché el Evangelio en mi corazón y recuerdo que solo dije en voz alta, está bien, y me arrepiento de todos mis pecados. Estaba llorando y seguía diciendo, Señor, encárgate de mi vida, ten misericordia de mí, no dejes que me vaya al infierno, no quiero ser condenado. Y entonces una paz vino sobre mí. Inmediatamente sentí una paz enorme, una alegría que nunca había sentido, ni siquiera aunque tuve relaciones sentimentales con las mujeres más bonitas de mi universidad. Yo sabía que Jesús estaba ahí y no sabía explicar cuánto tiempo duró eso. Pero mi hermana siguió orando, como si ella supiera que algo estaba a punto de suceder. Y mientras ella oraba, empecé a sentir un olor terrible, un olor muy feo, ¿sabes? Como huevos podridos, o incluso ese olor que le ponen al gas para que sepamos cuando hay una fuga. Era ese tipo de olor, un olor terrible que ni siquiera puedo describir. Y yo todavía estaba ahí con los ojos cerrados, pero en mi espíritu empecé a ver a unas personas acercándose, y hoy sé que eran los ángeles caídos. Pero uno de ellos, en particular, era muy, pero muy alto. Entró caminando lentamente en la sala y se quedó parado en la entrada de la puerta. No era una puerta normal, era una de esas puertas anchas que separan la cocina de la sala. Y ese demonio era tan alto que la parte de atrás de sus hombros pasaba por encima de la parte superior de la viga de la puerta. Vi su silueta, llevaba ropa oscura, lo vi ahí y no sabía que eso era tan real. Y fue entonces cuando tuve una sensación muy extraña, como si tuviera que tenerle miedo, pero no lo tenía, porque la paz era mucho mayor que ese miedo. Y no solo eso, es como si ya conociera a ese demonio de antes, como si él fuera parte de mi vida. Y hoy entiendo que realmente él formaba parte, porque yo era esclavo de mis pecados, yo hacía todo lo que el diablo quería. Y al principio, entonces no sentí miedo, pero luego él empezó a acercarse a mí y extendió las manos y me agarró. Él empezó a sacudirme y yo podía oírlo hablar. Era un idioma extraño, todo enredado. Y él estaba muy enojado, hasta que dijo, eres mío, eres mío. Y entonces él señaló a Jesús y dijo, ese hombre es mío, él me está sirviendo, siempre me ha servido, y él me ama. No puedes llevártelo, no puedes tenerlo, porque él es mío. En ese momento el miedo se apoderó de mí. Sentí que él me iba a llevar,
que no iba a dar tiempo de que Jesús me rescatara, y que todo lo que Jesús dijo sobre mí parecía que era mentira, porque en realidad yo pertenecía al reino de las tinieblas. Yo estaba totalmente dominado por el pecado, y fue entonces cuando agarré la mano de mi hermana con mucha fuerza y grité: «Ora por mí, no dejes que él me atrape, no dejes que él me lleve». Y mi hermana, entonces, sin pensarlo 2 veces, me miró a los ojos, y ella ya tenía los ojos abiertos en ese momento, y reprendió a ese demonio. Ella dijo: «Te reprendo en el nombre de Jesús, sal de aquí, no puedes tenerlo, ahora él le pertenece al Señor. Él fue comprado por la sangre del Cordero y ya no tienes derecho sobre él». En ese momento él simplemente desapareció, se fue, ese demonio simplemente se evaporó de ahí. Y fue entonces, por primera vez en mi vida, que pude ver frente a mí la batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y no fue cualquier batalla, sino una batalla entre la vida y la muerte. Y fue en ese momento que pude darme cuenta de que el demonio, el enemigo de nuestras almas, no tiene ningún poder sobre aquellos que se entregan a Jesús. Y en cuanto se mencionó el nombre de Jesús, ese demonio supo que ya no podía hacer nada más. Estaba completamente impotente. En ese momento mi hermana se fue calmando. Ella fue dejando de orar. Y ella se dio cuenta de lo que estaba pasando y me dijo así: «Tú necesitas más de la presencia del Señor. No puedes detenerte aquí. Dios comenzó una obra hoy en tu vida». Y entonces ella no citó versículos, ella no explicó teología. Ella simplemente dijo: «Tú necesitas el poder de Dios». Ella entonces volvió a poner las manos sobre mí y dijo: «Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús». Y eso fue como una explosión. El Espíritu Santo descendió sobre mí como fuego. Y todo ese miedo que tenía en mi corazón empezó a escurrirse como si estuviera saliendo por mis pies. El Espíritu Santo entró en mí y pasé de un estado de miedo, de pensar que sería arrancado de las manos de Jesús, a convertirme en hijo del Dios vivo. La transformación del miedo a la paz, de la ansiedad a la calma en su presencia, fue simplemente inmediata. Y hasta hoy me acuerdo de lo que fue sentir todo eso en ese momento. Fue una paz inexplicable, no podía controlarme, y de repente le pregunté a mi hermana: «Está bien, pero ¿qué hago ahora? Ahora que mi vida está cambiando, ¿qué debo hacer?». Y entonces ella me dijo: «Necesitas leer tu Biblia, necesitas buscar una iglesia. Aquí mismo donde vives, necesitas conocer personas que tengan la misma fe que tú». Y entonces ella me dijo: «Déjame orar una vez más. Creo que Dios quiere hablar contigo de nuevo, porque estoy sintiendo mucho su presencia». Y fue entonces cuando algo sobrenatural sucedió una vez más en mi vida. Mi hermana puso las manos sobre mí, empezó a orar en el Espíritu otra vez, y entonces empezó a profetizar a mi corazón, diciendo: «En el nombre de Jesús, Dios va a usar tu historia. Dios te va a llevar a lugares diferentes, a personas diferentes, y vas a compartir esa historia. Dios te va a usar para llevar su reino a otras personas, pero ya no puedes mirar atrás. Tienes que borrar tu pasado y Dios te va a capacitar». Y entonces ella terminó la oración, nos levantamos, estábamos llorando tanto que nuestra ropa se empapó. Las personas a nuestro alrededor, las personas de nuestra familia estaban emocionadas. Muchas de esas personas esa noche entregaron su vida a Jesús, porque después oramos por ellas. Entonces fuimos a ver los fuegos artificiales, tratando de entender aún la grandeza de lo que pasó esa noche. Mi hermana ya llevaba más de 1 año orando por mí y estaba maravillada de ver que sus oraciones no habían sido en vano. Mi hermana no dejaba de orar. Ella me miraba sin poder hablar. Al fin y al cabo estaba orando en lenguas, pero tenía una sonrisa deslumbrante, una sonrisa maravillosa, una mirada de compasión. Y yo me quedaba pensando: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Jesús me tocó esta noche? No merezco nada, soy el peor de mi familia, pero al mismo tiempo acepté su amor por mí. Entendí que Jesús vino justamente para los enfermos, porque yo estaba muy enfermo. Y entonces pasaron los días, mi hermana regresó a su ciudad, y yo no me aguantaba, a veces no sabía controlar mis emociones. Yo solo quería quedarme en el cuarto leyendo la Biblia. Mi mamá se ponía muy animada, pero al mismo tiempo muy asustada. Y entonces ella me dijo:
Hijo, yo sé que la experiencia que tuviste fue muy fuerte, pero Dios no quiere que te la pases leyendo la Biblia todo el día. Dios no quiere que te la pases orando todo el día. Tienes que aprender a vivir en este mundo. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y confieso que ella tenía razón, porque debemos aprender a vivir en el mundo espiritual, pero también en este plano terrenal. Pero confieso que yo no aguantaba, no estaba soportando el peso de la gloria que estaba sobre mi vida. Y fue entonces cuando decidí volver a trabajar y estaba con mi amigo en una camioneta, con ese hombre que no conocía a Jesús, y yo no sabía cómo hablarle de Jesús. Después de todo, yo era creyente desde hacía solo una semana, entonces le pedí que detuviera el carro. Le dije que había visto unas cosas que necesitaban ser limpiadas. Él detuvo entonces la camioneta, tomé el soplador de hojas, lo encendí y empecé a soplar las hojas ahí alrededor. Y simplemente abrí mi boca y empecé a orar en el Espíritu Santo otra vez. Oraba y luego me reía, oraba y luego lloraba, oraba y luego me reía de nuevo. Era la presencia gigantesca de la paz de Dios, de su alegría en mi vida, y entonces oraba en lenguas muy fuerte, pero Él no me escuchaba. Y aunque me escuchara, ya no me iba a esconder más. Fue entonces cuando regresé a la camioneta y pude hablar con Él sobre Jesús. Y hablé con los ojos llenos de lágrimas, lleno de alegría, y le dije, tienes que conocer a Jesús. Y de la misma manera que mi hermana oró por mí, yo oré por Él. Hasta hoy no sé si Él se convirtió o no, cuáles fueron los frutos de esa oración. Pero de algo estoy seguro, oré con todo fervor, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, esa fue mi experiencia. Hoy, para la gloria de Dios, soy pastor y he servido a Dios en todos los Estados Unidos e incluso en otros países. He visto la fidelidad de Dios y estoy increíblemente agradecido con Él. Él hizo eso en mi vida cuando ni siquiera yo lo estaba buscando de verdad. Y en esa noche, la más improbable de todas, la noche en que intenté huir de mi hermana, Dios me encontró. Aleluya. Mis amados hermanos, ¿escucharon el testimonio de este joven? Me sentí muy conmovido, ¿saben? Decidí compartirlo con ustedes, ¿verdad? Haciendo la traducción del inglés al portugués, porque fui tan impactado, hermanos, y creo que ustedes también sintieron la presencia de Dios ahí. Qué maravilloso es, ¿verdad, hermanos? Tener experiencias con el Señor. Tal vez tú que escuchaste este testimonio, te acordaste de las experiencias que ya tuviste en el pasado. Y quiero animarte a volver a orar, a buscar al Señor con todo tu corazón, porque Él es real. Me identifiqué mucho, ¿sabes?, con su testimonio, porque yo también tuve un cambio de vida radical. Tal vez ya hiciste una oración un día y entregaste tu vida a Jesús, pero no lloraste. No fue algo tan impactante, pero no importa. Lo más importante es tu fe en Jesús. Amén. Es que pongas tu fe en Él como tu único y suficiente Salvador. Es que te arrepientas de tus pecados y decidas caminar con Él todos los días de tu vida. Amén. Entonces, si quieres hacer esta oración por primera vez en tu vida, te invito a repetir estas palabras con fe de todo tu corazón y Jesús va a aceptar lo que viene de dentro de ti, ¿de acuerdo? Repite estas palabras conmigo así: Oh Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido, Jesús, toma control de mi vida, haz una obra nueva en mi historia, ya no quiero caminar solo, Jesús. Quiero que el Señor perdone mis pecados, ya no quiero vivir esta vida lejos de ti. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, dame una nueva oportunidad, transforma mi corazón, cambia mi historia, Jesús. Cuida de cada área de mi existencia, es lo que te pido y te agradezco. Amén. Gloria a Dios. Oh, mis amados, miren, una oración sencilla puede mover el cielo, puede tocar el corazón de Dios. Y Jesús dijo que si hay un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo entre los ángeles de Dios. Entonces, Dios está muy feliz con esa decisión tuya. No dejes ahora de caminar con Jesús, ¿de acuerdo? No es una simple oración, sino el inicio de un nuevo camino. A partir de hoy, busca conocer personas que tengan la misma fe que tú. Procura conocer la Biblia. Si no tienes una, pídele a alguien, compra una, pero no dejes de alimentarte de la palabra diariamente. Y ahora también es necesario que tú, que realmente te arrepentiste de tus pecados, busques bautizarte
Porque Jesús mismo dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, si realmente creíste en tu corazón que Jesús murió en la cruz por tus pecados y estás arrepentido y quieres seguir sus caminos, entonces eres salvo por la fe. Amén. No es por tus méritos, no es por tus obras, es solamente por la gracia del Señor. Gloria a Dios. Yo soy el pastor Antonio Jr. Si te gustó este testimonio, compártelo con el mayor número de personas posible. Mucha gente será tocada a través de ti. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video. Un gran abrazo.